Sean ustedes muy bienvenidos a esta conferencia magistral del doctor José Ricardo Chávez. Voy a decir brevemente, ¿no? El doctor José Ricardo Chávez es doctor en literatura comparada, con especialidad en el siglo XIX. Sus temas de investigación son el romanticismo, la literatura fantástica, la literatura de viajes, el orientalismo y el fenómeno esotérico. Es investigador del Centro de Poética y docente del posgrado, ¿sí? Y integrante del Centro de Estudios sobre Esoterismo Occidental de UNASUR en Buenos Aires, además de director del Seminario Permanente de Estudios sobre Esoterismo desde América Latina en la UNAM. Su libro más reciente, Isis Modernista, escritos panhispánicos sobre teosofía, espiritualismo y el primer Krishnamurti, ¿sí? Y es autor también de literatura de ficción, autor de novelas y cuentos. La última novela que ha publicado se intitula Tránsito de Eunice, sobre la poeta Eunice Odio. Bueno, pues sin más, le damos la palabra al doctor Ricardo Chávez, quien presentará una ponencia intitulada Lo esotérico en la academia, ¿sí? Una breve revisión histórica. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias también a la doctora Marta Montemayor, secretaria académica del Instituto, por la invitación para esta conferencia. Lo mismo también a todo el equipo que está detrás de esta transmisión y que uno no ve, pero que están ahí trabajando muy arduamente. Entonces, a todos muchas gracias. También, por supuesto, al público que está interesado en este material, tanto el que está dentro del circuito más limitado como los que están siguiendo el evento desde el canal de YouTube. También quisiera, empezar esta conferencia dedicándola a la memoria del doctor Fernando Curiel, con quien en los últimos años, sobre todo, hubo, una agradable cercanía, no propiamente una amistad fuerte en el sentido más fuerte de la palabra, pero sí como de buenos colegas, y compartíamos en ese sentido ratos, medias horas de pronto en su cubículo, que yo lo visitaba o él me visitaba, y hablábamos de temas a veces un poco ajenos a lo que es la cotidianidad de la UNAM, y nos dedicábamos más a hablar de lo que estábamos investigando o escribiendo, y fue así como pues las últimas sesiones antes de la pandemia con él, hablábamos entre otras de Eunice Odio, ¿no? Esta poeta que él justamente había comenzado a revisar en un ensayo sobre arqueología literaria, así lo tituló él, y entonces estaba muy interesado, y como yo había escrito una novela, acababa de publicarlo, entonces eso le llamó mucho la atención. Bueno, en fin, son buenos recuerdos del doctor Curiel, y en este sentido, pues a su memoria y por esos buenos ratos y por tantas cosas quería dedicarle esta conferencia. Bueno, entremos pues en materia. Lo esotérico en la academia. Contrario a lo que algunos podrían pensar, el estudio de lo esotérico es una de las más recientes conquistas de la investigación académica, desarrollada de una forma sistemática y continua a partir de la última década del siglo pasado, y ya no de una manera anecdótica o dispersa. Esto supuso, entre otras cosas,
darle una densidad conceptual al término esoterismo, separarlo de sus usos coloquiales, definir su contexto y sus líneas de aplicación. En términos lingüísticos, previamente, antes de usarse el sustantivo esoterismo, lo que existía era el adjetivo esotérico, atribuido erróneamente a Aristóteles, quien lo que había usado era la oposición exotérico-acromático, esto es, la instrucción oral. Luciano de Samosata, en clave irónica, y Clemente de Alejandría, en clave seria, vincularon el adjetivo esotérico con los aristotélicos. Hipólito de Roma, el heresiólogo, lo usó para caracterizar a los discípulos de Pitágoras, y como tal siguió siendo usado, por ejemplo, en la lengua inglesa en el siglo XVII. La acuñación filológica como sustantivo se dio en 1828 en lengua francesa, en la obra de Jacques Matter, Historia crítica del gnosticismo y de su influencia, con lo que el término surgió en el contexto moderno de los estudios sobre los gnósticos, aludiendo a un sincretismo entre lo cristiano, lo judío, lo griego, en especial lo pitagórico, y lo oriental. Una década después, con Marconi de Negre, se retomó la antigua oposición exotérico-esotérico, pero sustantivada. Para la ciencia sagrada habría exoterismo o ciencia externa y esoterismo o ciencia interna. A mediados de siglo, en 1852, la palabra se incluyó en el Diccionario Universal como la totalidad de los principios de una doctrina secreta comunicada solo a los miembros afiliados. En lengua española, el término esotérico también precedió a esoterismo y fue recogido por primera vez en 1853 en el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez, aunque tardará más de un siglo para que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo recoja en 1956. Nótese que estas acuñaciones y mutaciones lingüísticas provienen no tanto de los propios practicantes esotéricos, sino de sus estudiosos, por lo que circulaban sobre todo en ámbitos cultos. La popularización del término se dio, sin embargo, a partir de los escritos del autor francés Eliphas Lévi, una de las figuras esotéricas más destacadas del siglo XIX, y de ahí emigró al resto de las lenguas europeas, indicando así una necesidad colectiva por dar nombre a un fenómeno cultural cuya importancia comenzaba a notarse. Encrucijada del siglo XIX. La importancia del siglo XIX en nuestra cultura se nota en los epítetos que, según intereses, suelen añadírsele: el siglo romántico, el siglo orientalista, el siglo moderno, el siglo liberal, el siglo positivista y, ¿por qué no?, el siglo esotérico. Efectivamente, todos estos fenómenos culturales, romanticismo, orientalismo, modernidad, liberalismo, positivismo, esoterismo, están presentes en él con fuerza renovada, a veces entrecruzándose, fecundándose o repeliéndose, marcando nuevos hitos, lo que le da a la centuria su peculiar rostro que todavía hoy contemplamos cuando nos asomamos al espejo posmoderno. En lo que toca a lo esotérico, se observa en el siglo XIX un claro auge como no se daba en Occidente desde el Renacimiento. Caídos o por caer los absolutismos políticos y religiosos, diversas corrientes heterodoxas pudieron abandonar sus catacumbas sin temor a hogueras, prisiones y castigos por la voluntad adversa de reyes y obispos. Esto permitió a ciertos esoterismos desoterizarse un poco,
mostrar una cara pública inédita y asumir otras formas de organización y divulgación, pasar de la logia sombría y grupuscular a la organización pública, del manuscrito y el secreto de viva voz al libro, la revista y la conferencia. Es decir, el esoterismo estrena el traje de la modernidad, no solo en estos aspectos democratizadores, sino también en otros, como la inclusión de la ciencia como referente inevitable. Se trata de un esoterismo post-ilustrado, a la que no ve como su adversaria, sino como posible aliada en su lucha contra la ortodoxia religiosa, o bien la inclusión de las mujeres en sus filas, no solo como clientela, sino también como generadoras de discurso esotérico y como organizadoras. En estos y otros aspectos, el mejor ejemplo fue, por su gran impacto cultural, la teosofía, con una institución abierta y jerárquica, la Sociedad Teosófica de 1875, con una líder carismática de alto perfil intelectual, Elena Blavatsky, y con el propósito explícito de establecer en su obra una síntesis entre la ciencia, la filosofía y la religión. El mismo objetivo, por cierto, de las filosofías de la naturaleza románticas de inicios de la centuria, con las que comparte un linaje ideológico. La modernidad supone un creciente proceso de secularización que no ha de entenderse como un unívoco retroceso de la perspectiva religiosa de la esfera pública y de la toma de decisiones en la vida social, como inicialmente se creyó de forma algo ingenua. En palabras de Jeffrey Kripal, cito, la cultura occidental no está convirtiéndose en una cultura menos religiosa, sino que es diferentemente religiosa. Representa una dialéctica, una confluencia de la secularización y sacralización, y no una victoria final de un proceso sobre el otro. Hasta ahí la cita de Kripal. Lejos de ser antimoderno, el esoterismo fue parte de dicha modernidad, aunque la viva desde un ángulo distinto. Suele verse sesgadamente el desarrollo de la modernidad solo a partir de la ilustración y el racionalismo, pero también posee otro lado que tiene que ver con lo romántico y la imaginación, y que no se traduce necesariamente en irracionalidad, como el prejuicio secular, por ejemplo, frankfurtiano o lukácsiano, afirma, sino con establecer los límites de la razón, no reemplazándola, sino complementándola o equilibrándola. La modernidad supone entonces la tensión dialéctica entre ambas posturas, no solamente subrayar la acción de una de ellas. Por eso uno de los rasgos del esoterismo en el nuevo siglo fue su cientificación, la incorporación del paradigma científico en sus propios discursos, con la idea de complementar la labor de conocimiento del mundo, visible e invisible, así como la reapropiación en sus discursos de descubrimientos y teorías como la electricidad, el magnetismo o la evolución. Agrego aquí que toda la discusión sobre la modernidad pues ha ido cambiando. Es muy distinto lo que se discutía o lo que se proponía sobre modernidad ya en la segunda mitad del siglo pasado a lo que se ha generado en las últimas décadas ya en plena posmodernidad. Y es toda una discusión muy interesante y que continúa renovándose al grado de que ya muchos hablan de modernidades en plural y no en singular, pero bueno, es todo otro tema de discusión muy interesante. El impulso romántico. Fue con el desarrollo del romanticismo a principios del siglo XIX, con una visión más universal del fenómeno literario, cuando se sentaron las bases para la conformación académica
de la literatura comparada en la segunda mitad de la centuria. Se arribó entonces a un humanismo integral, para usar la expresión de Raymond Schwab en su ya clásico libro de 1950, El Renacimiento Oriental, yendo más allá del humanismo mediterráneo hasta entonces dominante. En su diálogo sobre la poesía de 1800, Friedrich Schlegel había planteado una visión unitaria de la literatura europea en diferentes lenguas, sobre la base de Homero y la tradición clásica, y continuada posteriormente, en especial, con los nombres de Dante, Cervantes, Shakespeare y Goethe, denominando al conjunto como literatura universal y ligándolo al espíritu romántico, caracterizado por su tendencia a lo infinito, lo irónico y lo simbólico. Entre otras cosas, Schlegel proponía un fundamento religioso entendido como búsqueda de lo infinito y no como una particular armazón institucional o doctrinal para la poesía. En la búsqueda de esta religión poética, lo que Schlegel llama la nueva mitología, las antiguas religiones históricas pueden dar su aporte según la medida de su sentido profundo, su belleza y su formación, en especial las de la India, con lo que se incorporó el elemento orientalista del nuevo siglo, pues en sus palabras, en Oriente debemos buscar lo más altamente romántico. Tenemos pues en este texto esencial de Schlegel la postulación de una literatura universal, comparada, de base romántica, restringida en su caso a Europa, sobre una base metafísica no dogmática y con un importante ingrediente orientalista, sustentado sobre todo en la lengua sánscrita. El concepto de literatura universal siguió desarrollándose en la segunda mitad del siglo XIX, dejando atrás lo religioso, ahora bajo la visión positivista, que fortaleció lo histórico y lo lingüístico en clave comparativa. En realidad, no es que lo religioso se dejó atrás, sino que se lo separó de lo literario, se lo consideró en tanto fenómeno cultural y se lo sometió al esquema positivista de análisis para dar surgimiento a la mitología comparada. Para que lo universal funcione, se necesita lo comparativo, que más que una disciplina específica, se vio como una metodología aplicable a distintos campos, la comparatística, necesaria para abordar los problemas surgidos de dicha universalidad. Y en el caso de la literatura, estableciendo relaciones de facto, históricas o lingüísticas, o bien analógicas, esto es, imaginarias, propias de lo temático, de lo poético, lo simbólico, lo genealógico, lo interartístico y lo interdisciplinario. La primera mitad del siglo XX mantuvo mal que bien la perspectiva positivista en el quehacer de la literatura comparada, que fue cuestionada duramente a inicios de su segunda mitad con los planteamientos estructuralistas y formalistas primero, y después, en el fin de siglo, hasta la actualidad, con todas las variaciones teóricas postestructuralistas y conexas, feminismo, estudios poscoloniales de género y demás. Por su parte, los estudios sobre la religión siguieron una conformación académica parecida a la de la literatura comparada, estableciéndose las primeras cátedras también en las últimas décadas del siglo XIX. Piénsese en el caso de Max Müller, con aportes provenientes de la antropología, Fraser, o ya en el nuevo siglo de la sociología con Durkheim o Max Weber. La psicología también hizo su aporte, como en los casos de Freud y Jung. Incluso se desarrolló un área comparativa sobre la base de un término específico del campo religioso, misticismo, con estudios como los de William James o el de Evelyn Underhill. A pesar de que estas categorías, mística y misticismo, pertenezcan al ámbito de cierta heterodoxia religiosa, su vinculación con la tradición cristiana dominante
le permitió incorporarse al ámbito académico, a diferencia de la categoría de esoterismo, cuyas asociaciones con lo pagano, leído erróneamente como diabólico por el lado cristiano, o supersticioso o irracional por el lado secular, retardaron por más de medio siglo su ingreso a la academia. La psicología arquetípica de Jung estuvo trabajando colectiva, pero discretamente desde los años 30 en el campo religioso-cultural, en lo que se ha llamado el grupo de Eranos, una de cuyas figuras principales fue también Mircea Eliade, que en los años 60 reconformó en tanto Escuela de Chicago el campo de estudios de religiones comparadas, ya con una gran visibilidad. Con su perspectiva hermenéutica de tipo arquetípico, Eliade dio una escala universal a los estudios religiosos, más allá de lo judeocristiano, aunque sintomáticamente dejó de lado la religiosidad esotérica contemporánea, es decir, del siglo XIX en adelante, y cuando lo abordó someramente, por ejemplo en su libro Ocultismo, Brujería y Modas Culturales, lo hizo con una alta dosis de prejuicio e incomprensión del fenómeno esotérico moderno, quizás por influjo de Guénon. Otros miembros de Eranos sí abordaron lo esotérico, pero en tradiciones específicas. Gershom Scholem para la cábala judía y Henri Corbin para el esoterismo sufí del Islam. Estudios de lo esotérico. Decíamos antes que el estudio académico de lo esotérico es relativamente reciente, de hace unos 30 años, cultivado ya de forma sistemática, y no fue tanto el paradigma eranosiano de Jung y de Eliade el que le dio consistencia universitaria, sino más bien los trabajos de la historiadora inglesa Frances Yates, en especial su libro Giordano Bruno y la tradición hermética de 1964, en el marco más bien de la historia de la ciencia, con base en categorías amplias como magia o históricamente específicas como hermetismo. Pese a trabajar con sus materiales históricos y textuales, Yates todavía no se atrevió a hablar claramente de esoterismo en contexto académico. Lo cierto es que la esoterología ha tenido desde su fundación en la última década del siglo pasado una perspectiva mucho más historicista que arquetípica, una tendencia que comenzó tibia con su fundador, el francés Antoine Febvre, y que se ha ido fortaleciendo cada vez más, como se aprecia en investigadores posteriores como el holandés Wouter Hanegraaff. Fue pues en la última década del siglo pasado cuando nació el campo de los estudios de lo esotérico en el mundo académico, gracias en buena medida a Febvre con la problemática denominación de estudios de esoterismo occidental, que anudó dos términos conflictivos, esoterismo y occidental, como si no hubiese ya suficiente problema, y de Pierre Riffard con el término esoterología, ambos en contexto francés, aunque el auge de la disciplina se dio desde el inglés con la traducción del libro de Febvre a esta lengua, sobre todo uno que se llama Acceso al esoterismo occidental. Lo tradujo la Universidad del Estado de Nueva York y desde ahí como que cobró una mayor extensión. Por si fuera necesario aclararlo, la disciplina surge como un acercamiento universitario secular de base histórica y lingüística que quiere estudiar el fenómeno esotérico con relativa objetividad, la propia de las humanidades y de la historia, no divulgarlo o propagarlo, ni siquiera necesariamente compartirlo. Parafraseando a Scholem con respecto a la cábala, el esoterismo es esoterismo, pero el estudio del esoterismo es ciencia. En el caso de Febvre,
Su paradigma de esoterismo como una forma de conocer, una manera de conocimiento identificable históricamente por la presencia de 6 rasgos, ha tenido una gran aceptación académica, visto no necesariamente como una propuesta esencialista, sino como una propuesta heurística, esto es, de creatividad en la lectura y la investigación, que ha servido como punto de partida de la discusión académica posterior, tanto a favor como en contra. Los 4 rasgos básicos de lo esotérico en este modelo son, primero, la naturaleza es concebida como un organismo viviente, para nada es la máquina impersonal de los ilustrados materialistas, es una totalidad viva y jerarquizada, con niveles visibles y otros invisibles al ojo no entrenado. Segundo, un trasfondo de correspondencias mueve el universo cuando se establecen relaciones entre elementos que pertenecen a órdenes distintos, con lo que se propone como forma suprema de conocer a la analogía. Tercero, la imaginación y no la razón se concibe como la facultad humana por excelencia, vinculada con la intuición, la síntesis y el símbolo, y a veces con el acceso a los arquetipos cuando existe esa noción. En palabras de Febvre, es una herramienta, la imaginación, de conocimiento del yo, del mundo y del mito. Cuarto, la vivencia esotérica supone una experiencia de transmutación subjetiva, en claro sentido alquímico de una metamorfosis interna del sujeto, el acceso a una gnosis que permite la vivencia directa del fundamento del cosmos. Los 2 rasgos relativos de lo esotérico son, primero, la práctica de la búsqueda de concordancias entre las diversas tradiciones religiosas a partir de similitudes estructurales, un hálito ecuménico sobre lo diverso que, por qué no decirlo, a veces suele desesperar al especialista crítico y que se resume en esa hipótesis renacentista de la prisca teología de la filosofía perenne de un fundamento común para las diversas tradiciones religiosas. Y segundo, está el asunto de la transmisión de la enseñanza de una generación a la siguiente por medio de la relación maestro-discípulo a lo largo del tiempo, esto es, la autoridad del linaje y la continuidad y control de la enseñanza. Es decir, estos 6 rasgos son los que van a caracterizar esas corrientes que se denominan esotéricas, ¿no? Y que son las que uno puede identificar, digamos, por lo menos a partir del Renacimiento, en diversas tradiciones. A diferencia de la perspectiva tipológica o arquetípica de Eranos, que cuando trabajaba lo esotérico lo hacía en un contexto general premoderno de estudio de religiones, la perspectiva más historicista de Febvre restringe la aplicación histórica y cultural del término esoterismo, que ya no puede aplicarse así nomás a diversos contextos religiosos a lo largo de la historia y las culturas, como ocurre, por ejemplo, también en la propuesta de Pierre Riffard, sino que se refiere en particular a un constructo intelectual aplicable a partir del Renacimiento, que ve el esoterismo no como una dimensión estructural de la religión, sustentado en categorías como secreto, élite o iniciación, sino como una confluencia específica de ciertas corrientes europeas mediterráneas, similares entre sí en ciertos rasgos y vinculadas por la historia. Por eso se acuña el término esoterismo occidental. Alude no solo a su origen cultural, sino también a su principal campo de aplicación, Europa y América, antes del fenómeno de la globalización del esoterismo, fortalecido sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, lo que ha modificado las reglas de circulación esotérica y sus correspondientes identidades. A pesar de dicha confluencia en contexto cristiano,
de antiguas fuentes tradicionales, neoplatónicas, herméticas, cabalísticas y alquímicas principalmente, en el esoterismo renacentista, Febvre brinda un intento de periodización, una etapa formativa antigua y medieval, una de síntesis y conformación propiamente renacentista, luego un desarrollo barroco en el siglo XVII, después un esoterismo ilustrado, seguido por uno romántico y otro del siglo XX. Estos últimos funcionan sobre un trasfondo de modernidad y propugnan una integración relativa de la filosofía, la ciencia y la religión. A estas alturas ya hasta podría agregarse un esoterismo postmoderno. En esta lógica explicativa, el término esoterismo solo es aplicable en estricto sensu en Europa a partir del Renacimiento y en América solo después de la llegada de los europeos. No habría, por ejemplo, un esoterismo prehispánico, por lo que para hablar de prácticas y discursos más o menos equivalentes en las culturas originarias, habría primero que reflexionar y quizás generar otras categorías respetuosas de sus particularidades sobre una base histórica, antropológica y lingüística, y no aplicar un concepto occidental a secas con base en datos parciales y descontextualizados en un acto de colonialismo intelectual, y lo mismo se aplicaría para otras zonas culturales como la India o la China. Así, la propuesta heurística de Febvre brindó solo una útil caracterización estructural como punto de arranque de 6 rasgos de lo esotérico en tanto forma de pensamiento culturalmente delimitada, y además aportó una cronología de lo esotérico que favorece nuevas lecturas e interpretaciones al respecto, un conocimiento de conjunto por periodos del entramado esotérico, así como un seguimiento de influjos sobre diversos campos de la cultura, la política, el arte, la literatura, la sexualidad, etc. Esto permite entender su aceptación entre muchos investigadores, lo que no significa que no haya recibido diversas críticas y generado propuestas alternativas, algunas de las cuales han fortalecido los elementos historicistas, empíricos sobre una base de agnosticismo metodológico, como el ya mencionado Hanegraaff, la figura más sobresaliente del campo esoterológico después de Febvre. Otros investigadores han reforzado el elemento hermenéutico y otros incluso han recurrido a propuestas desconstruccionistas, apelando al concepto de campo discursivo proveniente de Bourdieu y hablando más de lo esotérico que del esoterismo para no sustancializar el fenómeno. Han surgido así expresiones como campo esotérico o cultura, occult culture, sí, viene del inglés, ¿no? Cultura oculta, vinculada más bien con la cultura popular en tiempos de globalización esotérica, o en mi caso, esoterósfera, esfera de lo esotérico, por analogía con la semiósfera de Lotman, lo que supone enfocar el fenómeno esotérico no tanto como un objeto histórico en sí mismo, sino en sus interrelaciones con otros campos de la vida social, como los que se mencionaron del arte, la literatura, la política, el erotismo, etc. También es interesante observar la influencia de parte de la teoría crítica actuante en la filosofía y la literatura sobre el nuevo campo de estudio, con la inclusión de lo postcolonial, lo feminista, la teoría de género, etc. Es de notar que antes de la constitución del campo esoterológico en la última década del siglo pasado, varias de las incursiones aisladas en el campo esotérico se habían dado desde el ámbito de la literatura comparada. Vienen aquí los nombres sobresalientes de 2 autores suizos de expresión francesa y proyección internacional, nacidos el mismo año, 1901, que son Auguste Viat y Albert Began.
Viat escribió su monumental obra en dos tomos, Las fuentes ocultas del romanticismo, en 1928, entre otros títulos, y Vegan, su libro ya clásico, El alma romántica y el sueño, de 1937, traducido al español por el Fondo de Cultura. Curiosamente, ambos vienen del comparatismo entre las literaturas francesa y alemana. Fueron especialistas en romanticismo, de donde saltaron a lo esotérico como fuente ideológica de esa corriente, y ambos de religión católica. Es interesante porque es un poco también la trayectoria personal que yo seguí. Para mí el esoterismo no fue un punto de partida, sino un punto de llegada después de mi tesis doctoral sobre el romanticismo. Es decir, yo de alguna manera, sin proponérmelo, seguí es decir, el estudio del romanticismo fue lo que me llevó al estudio del esoterismo y luego ver las interrelaciones, ¿no? Y es el caso tanto de Viat como de Vegan, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento como reflejado, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, en su última década, la figura clave, según se dijo, es Antoine Febre, quien también procede del comparatismo literario franco-germano. Es posible entonces establecer este patrón de literatura comparada entre Francia y Alemania para el período romántico como un suelo común para el abordaje y desarrollo de lo esotérico en el mundo académico, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. Hoy ya no, el crecimiento ha sido amplio en casi todas las lenguas europeas, excepto en español y portugués. En 2002 se fundó la Asociación para el Estudio del Esoterismo en los Estados Unidos, que es digamos, el cuerpo académico que conjunta estos diferentes esfuerzos, y en 2005 funciona la Sociedad Europea para el Estudio del Esoterismo Occidental, que fueron como las asociaciones fundadoras. Los investigadores de lenguas ibéricas, es decir, portugués y español, han sido de los últimos en unirse a este trabajo de investigación internacional, apenas desde hace poco más de una década, con un núcleo académico asentado en la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios de Esoterismo Occidental de la UNASUR, que hasta hoy reúne investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y México, con una revista digital, Melancolía, que publica sus trabajos en cualquiera de los dos idiomas y además el inglés, bajo los estándares académicos usados internacionalmente. Habría que agregar también el caso de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y del Caribe, la REMLAC, con base en la Universidad de Costa Rica, que se ha dedicado al estudio de la masonería, que ha sido la corriente más estudiada, pero no necesariamente desde un punto de vista esotérico, ¿no? Pero digamos, es una revista muy importante que hay que tomar en cuenta. En México, los estudios de esoterismo sistemáticamente desarrollados con esta perspectiva teórica señalada antes, se han trabajado en el posgrado de letras de la UNAM, también esfuerzos en el Centro de Poética, ¿no? Y últimamente con la fundación del Seminario Permanente de Estudios de Esoterismo desde América Latina, que funciona también con base en el instituto y que reúne, digamos, a toda una serie de interesados en este asunto. Perdón, Ricardo, perdóname. ¿Sí? 10 minutos. No hay problema, ya. Solo mencionarles que ya digamos, hay la consolidación de diversas editoriales que publican estos trabajos de esoterismo académico, ¿no? La editorial Brill, que está ubicada en los Países Bajos, Cambridge, Oxford,
la editorial de la Universidad del Estado de Nueva York, la SUNY, y Routledge también. Y también cátedras universitarias. Está la más antigua, que es la cátedra de la École Pratique de Haute Étude en Francia, que tiene, digamos, una cátedra especializada para la cuestión esotérica. Y también en la Universidad de Ámsterdam podemos encontrar también una cátedra específica. Y luego están los posgrados, ¿no? Que para alguien que quiera estudiar desde un punto de vista académico toda esta materia, el más importante en la actualidad es el posgrado de estos estudios de la Universidad de Ámsterdam. En Holanda además hay otra universidad que también tiene un posgrado, que es la Universidad de Groningen. Vean ustedes, Holanda tiene dos posgrados al respecto. Luego está un posgrado en el Centro para el Estudio de la Teosofía y el Esoterismo de la Universidad de Copenhague. Y luego está también en la Universidad de Rice en Houston, aunque ahí está un poquito mezcladito, ¿no? Pero hay, digamos, la posibilidad de especialidad en el área esotérica. Y el más importante, que era el que estaba en la Universidad de Exeter en Inglaterra, un excelente posgrado que desgraciadamente con la muerte prematura de su fundador, Nicholas Goodrich Clark, pues el posgrado se quedó como varado, por no decir muerto, y buena parte de la gente y de los esfuerzos que estaban haciéndose en este posgrado inglés se han transmitido ahora o se han ido a la Universidad de Ámsterdam. Entonces, bueno, creo que esto le da un panorama general. Las revistas, la más importante, la revista Aries de Brill, y otras revistas en Francia, Política Hermética, y revistas digitales accesibles, no tienen que pagar, Correspondencias y Melancolía del CEO UNASUR, que pueden consultar. Bueno, pues esto espero que les haya dado ese panorama general, esa breve revisión histórica de lo esotérico en la academia, y quedo ahora a su disposición para cualquier aclaración o pregunta o comentario que quieran hacer. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por este interesante panorama sobre el estudio del esoterismo, ¿no? Desde la concepción misma, ¿no? De lo esotérico. Bueno, hay un comentario de la doctora Marta Montemayor. No sé si lo puedes ver, Ricardo, en el chat. Sí, lo estoy leyendo aquí. De acuerdo, muchas sí. Gracias a la doctora Montemayor. Y no sé si hay alguna pregunta. Tenemos todavía algo de tiempo para preguntarle al doctor Ricardo Chávez alguna cosa. No sé si alguien quisiera preguntar. Pues si no hay alguien más, me gustaría preguntar, Ricardo. Sí, claro. Yo por lo que has hablado, digamos, y bueno, leyendo a Yates y leyendo, digamos, algunos autores, no sé si sea adecuado decir que de alguna manera el esoterismo es como otra forma de conocimiento, ¿no? De acuerdo con estas características que has dado, ¿no? Del universo, como, o sea, todas estas 6 características sobre el estudio de lo esotérico, o sea, sobre lo esotérico, ¿no? El universo como un ente vivo, las correspondencias, la cuestión de la imaginación, ¿no? La parte subjetiva de cómo el sujeto cognoscente sufre una transmutación o una transformación, ¿no? Para acceder como a este mundo otro. Y en ese sentido, digamos, mi pregunta sería, bueno, en primer lugar, si consideras que esto es correcto, y luego, digamos, pienso en los magos renacentistas, digamos, ¿no? Justo también como
modo de conocimiento otro, ¿no? Y te preguntaría si el estudio de lo esotérico, digamos, abarca, digamos, toda la historia occidental, desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento y continuando hasta el siglo XIX y, bueno, hasta actualmente, ¿no? En la cuestión de la posmodernidad, pero digamos, si lo esotérico y la magia renacentista, digamos, entrarían dentro de este mismo campo, ¿no? De los estudios esotéricos. Sí, claro, Cristina. De hecho, digamos, el caso de Frances Yates, ella va a conformar esta primera incursión académica sistemática a partir del hermetismo, ¿no? Y con el hermetismo, todos estos filósofos renacentistas. En la actualidad, uno de los campos más importantes de investigación de lo esotérico justamente tiene que ver o se ubica dentro del ámbito de los estudios renacentistas, y ahí hay, digamos, grandes estudiosos, especialistas al respecto, ¿no? Entonces, sigue siendo, digamos, un área dentro de los estudios de lo esotérico muy, muy solicitada, ¿no? Incluso hay gente que se queda ahí, no le interesa tanto el esoterismo posilustrado, digamos, el esoterismo de los siglos XVIII, XIX, XX, sino que restringen su ámbito de estudio a lo preilustrado, sobre todo en el Renacimiento. Ahora, el modelo de Febvre justamente señala eso, es decir, plantea o caracteriza a lo esotérico como una forma alternativa de conocimiento con base en los textos y las actitudes de los propios practicantes, ¿no? Y en ese sentido funciona sobre todo del Renacimiento en adelante. Eso ha sido digamos, o ha generado algunas críticas, porque hay estudiosos que dicen que el modelo de Febvre funciona justamente sobre todo del Renacimiento en adelante, pero que para el Renacimiento, para el esoterismo medieval, digamos, no funciona adecuadamente. Y él va a decir, bueno, sí, es cierto, es decir, el modelo mío es, digamos, del Renacimiento en adelante en especial, ¿no? A pesar de que él sí tiene incursiones y hasta libros con esas otras posibilidades. Pero ahí va a depender mucho de los intereses de cada investigador. Yo, por ejemplo, me he concentrado básicamente en el esoterismo del siglo XIX, el esoterismo moderno, ¿no? Y la primera mitad del siglo XX es lo que más me ha interesado. Y claro, ya venía con una trayectoria en donde toda esta parte del esoterismo renacentista lo había podido revisar, articular en este sentido la relación previa que había tenido con la doctora Esther Cohen, por ejemplo, que había trabajado toda esta parte de esoterismo y las brujas en el Renacimiento, pues me sirvió también como un antecedente para llegar a la parte de la modernidad. Pero bueno, uno no puede abarcarlo todo, y yo me he quedado quizás porque también, bueno, por el ámbito específicamente de la literatura comparada, pues tengo todo lo que es romanticismo y simbolismo y modernismo desde el ámbito latinoamericano y demás, pues me he quedado más en esas dos centurias, el 19 y la primera mitad del 20. Pero sí, ahí va a depender mucho de los intereses de cada investigador, porque eso le va a dar la oportunidad de revisar el modelo. Es que justamente el modelo de Febvre no es una receta, como muchos lo vieron inicialmente, ¿no? Sino que era, digamos, como una propuesta que servía para sistematizar una serie de acercamientos, caracterizar una serie de corrientes, pero cada investigador, dependiendo de sus antecedentes, de sus áreas de interés, podía ir modificando eso,
¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Gracias, Ricardo, y creo que ya estamos sobre el tiempo, a la una, es la 1:50, por lo cual, pues vamos a dar por terminada esta conferencia, agradeciéndole muchísimo al doctor José Ricardo Chávez estas exploraciones tan interesantes, y bueno, pues los invitamos a continuar con la siguiente actividad de estas jornadas. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Bye. Bye.